Buenas noches, señor viceministro. Muchísimas gracias por dedicarnos de este tiempo. Tenemos la suerte de estar aquí con el magíster Daniel Crespo. Anteriormente fue subsecretario de Educación Especializada e Inclusiva en el Ministerio de Educación y hoy es el flamante viceministro. Estamos muy afortunados y felices de tenerte con nosotros. Y la primera pregunta que queremos hacerte esta noche es si tú nos podrías explicar en qué consiste el nuevo currículo para personas sordas. Ok, súper. Bueno, lo primero, agradecerle la invitación, disculparme por la informalidad también, eh, y agradecer por eso. También destacar lo contento que estoy de ver a Samantha y a una alumna y también a una mentora, como es Alexandra, que fue mi mentora en su momento. Así que muchísimas gracias por eso. Juan Carlos y Andrea, mucho gusto también. A ver, bueno, les cuento, el currículum nacional es solo uno, ¿no? El currículum nacional es el que está vigente desde el 2016. Nosotros le hemos llamado, por un tema que sea fácil de entender, currículum para la comunidad sorda, ¿no? Para la comunidad de personas sordas, porque además ya he ¿Mm? tenido que ir aprendiendo. Pero es el mismo currículum, lo que tiene son adecuaciones. Entonces, consiste por un lado en un currículum que ustedes, si lo leen y está disponible en la página del ministerio, van a encontrar que es el mismo currículum, pero que tiene una indicación que ya dice, en algunos lugares, esto tiene que enseñarse a través de la lengua de señas. Que es un cambio bien pequeño en el currículum, pero para la comunidad sorda implica muchísimo. Al final hay que reconocerla como una comunidad en sí, es eh, así como alguien reconoce pueblos y nacionalidades, la comunidad sorda también tiene su propia lengua, y su lengua no es el castellano que nosotros conocemos. Ellos tienen una lengua que es la lengua de señas, y incluso es reconocido, incluso como puede llegar a ser reconocido como una tortura pensar que ellos tienen que adaptarse o intentar hablar el castellano, el español que nosotros hablamos y que como impuesto, ¿no? Se habla incluso de la hegemonía de ese lenguaje. La gran innovación, porque este es un tema de reconocer en el derecho, es que el derecho que tienen, la gran innovación son las guías metodológicas que van acompañadas con el currículum. Entonces, el currículum tiene sus guías metodológicas y uno ve las destrezas con criterio de desempeño desagregadas, pero además cada una va acompañada de orientaciones metodológicas y criterios para la evaluación. Y ahí es donde ya está este aterrizaje directamente en la sala de clases y uno ve una destreza con criterio de desempeño, al lado una orientación metodológica, incluso con recursos ya incluidos, y también hay actividades bien específicas en la bajada. Y la otra gran innovación, que ya viene esto con el modelo, ¿verdad? Que era un modelo que ya teníamos desde hace algún tiempo, pero que no tenía por así decirlo, las herramientas necesarias, es que se incorpora por primera vez el currículum, y esto sí es totalmente nuevo, de una asignatura, que lo que hace es que divide lengua y literatura en la asignatura de lengua de señas ecuatoriana y la asignatura de español escrito. Esto responde ya al modelo que es el modelo bilingüe bicultural. ¿Ok? Y lo que hace es que divide esta asignatura dejando solo las destrezas, en el caso de lengua de señas ecuatoriana se quita todas las destrezas que requieren, obviamente, lo escrito, y en el escrito, en el español escrito, se quitan las destrezas orales. Y de esa manera se dedican horas en un plan de estudio específico para esto. em, y va acompañado, esto obviamente el primer aterrizaje es para las 8 escuelas especiales que tenemos a nivel nacional, escuelas con estudiantes sordos, que son un poquito más de 400, pero también tenemos 88 escuelas ordinarias a nivel nacional que tienen al menos un estudiante sordo. Y el siguiente paso es, digamos, porque esto es ir ganando pequeñas batallas, ¿no? Entonces el primero fue el modelo, después el currículum y estas guías metodológicas. Hemos complementado en las escuelas especiales 2 docentes sordos que nos faltaban con intérpretes, y ahora tenemos que ir a esas 88 escuelas ordinarias para poder ya asistir en educación ordinaria también a los estudiantes que muchas veces son parcialmente sordos, ¿no? Eh, y bueno, eso es el currículum. No sé si hay alguna duda específica y contesto más o menos de qué va, pero la verdad es que hoy día tuvimos justo el agrado de lanzarlo con la comunidad sorda. Estaban súper agradecidos, fue un evento muy lindo, fue muy lindo también ver y reconocer que tienen una cultura propia, tienen una identidad propia,
y que hay que saber reconocerla, respetarla y que ellos no se deben adecuar a la nuestra, sino que nosotros tenemos que reconocer, y eso es lo que es la inclusión, ¿no? Es reconocer esa diversidad en las personas. Y no solo por las distintas, bueno, por quién es cada quien, sino también por sus orígenes, que son nacionalidades, indígenas, pueblos, las diferencias individuales que podamos tener, individuales y colectivas. Y eso finalmente es reconocer en esa diversidad, en esa diferencia, un enriquecimiento de la sociedad, ¿no? A mí me gusta Gracias. decir la equivalencia de lo diferente. Esa es como mi frase, ¿no? Ujú. Exactamente. Muchísimas gracias, Dani, por sus aportes y por las primicias que nos das en realidad. Eso nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué características crees que debe tener un líder para atender y promover la diversidad? Eh, Bien, a ver, a mí me parece que lo primero es que es el mindset, ¿no? Es el cómo ese líder tiene seteado, por así decirlo, la forma en que mira el mundo. Y tiene que ver con esto que decíamos antes, ¿no? Que reconozca en la diversidad y en la diferencia una riqueza, ¿no? Y no algo malo, ¿no? O sea, no voy a decirlo en dicho mal y rápido, no existe tal cosa como estudiantes vulnerables, existe estudiantes en situaciones de vulnerabilidad, ¿no? Eh, y da mucha pena cuando uno va de repente a una institución educativa y se pone a hablar y te hablan de, no, sí, pobrecito, porque pasa esto, o pobrecita, porque le pasa esto otro, ¿no? Y eso hay que sacarlo. Entonces, eso hay que sacarlo, es un cambio cultural bien potente y hay que entender que la diferencia lo que hace es enriquecernos, ¿no? Y eso hay que hacerlo con la interacción, ya en las dimensiones familiares, sociales, educativas, laborales. Ahí no hay que confundir lo que es el sistema educativo con el sistema escolar, ¿no? Esto es mucho más allá que solo el aparato escolar. Esto es el sistema educativo, implica a la comunidad, a la familia. Eso es lo primero. Lo segundo es una persona que tiene que eliminar las barreras, empezando por la de sí mismo, ¿no? Recordar que muchas veces la barrera es uno y le ponemos unas barreras mentales que tenemos a los estudiantes. No va a poder porque es así, no va a poder porque es así. Y por eso, de hecho, no se habla, le hemos llamado currículum para sordos, pero no es otro currículum, es lo mismo. O sea, es la misma exigencia, es en el fondo los mismos objetivos, hay adecuaciones, pero no cambia el currículum, ¿no? Y lo que pasa muchas veces es que cuando tenemos bajas expectativas de los estudiantes, entonces obviamente les hacemos un daño. Entonces, ese cambio cultural, tener esa mentalidad, esas ganas de no poner barreras, empezar eliminando las barreras por las propias, tener altísimas expectativas, me parece otra característica importantísima. Em, y otra, yo creo que, bueno, es siempre estar innovando la forma de enseñar, ¿no? O sea, en el fondo no quedarse dormido en los laureles. Yo creo que una buena clase es una clase donde todos aprenden, incluido el docente, ¿no? Docente. Por lo tanto, bueno, eso. Y lo otro es un tema ya de la parte afectiva, ¿no? Es el querer y amar lo que haces, entender que la educación es un privilegio, no es no, en el fondo estar en la educación es un privilegio donde tus estudiantes esperan muchísimo de ti, las familias también, la sociedad, ¿para qué decir? Por lo tanto, hay que verlo así, ¿no? Yo a los docentes con los que hablo, y bueno, y Samantha tuvo el privilegio de tenerle como estudiante, también yo siempre les decía, mira, hay que ir a la clase como quien va a la mejor cita. Entonces, te perfumas y qué sé yo, eliges las mejores pintas, las mejores frases, preparas los mejores chistes. Esa es como la expectativa con la que uno tiene que entrar en la sala de clase. Tiene que entrar como que fuera a la mejor cita. Y eso es un tema de vocación también. Ujú. Gracias, Daniel. Muy interesante tu intervención. Eh, Continuando con la primera pregunta, quería hacerte una consulta. ¿Cuáles son las adaptaciones curriculares más significativas que han sido necesarias para la implementación de dicho currículo? Las adecuaciones curriculares, la más importante es la lengua de señas. Esa es la más importante, ¿no? La lengua de señas ecuatoriana. Pensando en el currículum que estábamos conversando hace un momento, ¿no? Y la segunda, yo creo, es en el fondo poder dividir esta asignatura nueva que les comentaba, que es implementaría la asignatura de lengua de señas ecuatoriana propiamente tal,
y de castellano o español escrito, ¿no? Como se le llama. Yo creo que esas han sido las más importantes, las adecuaciones más importantes. Después tú tienes algunas adecuaciones en algunos objetivos específicos que lo que hace es sacar algunas destrezas que no corresponden a esas asignaturas, ¿no? Como les decía, en el español escrito lo que no ves es la oralidad. Hay que recordar que la lengua de señas es una lengua que no tiene escritura, realmente. Es una lengua que no es grafada, por así decirlo, no es una lengua que es simplemente a través del uso de las manos. Entonces, obviamente, el español es un apoyo para poder terminar de comunicarse, ¿no? Pero no es lo propio de la lengua, por lo tanto, no corresponde enseñarlo como parte de la lengua. Y después, bueno, la otra es ya las orientaciones metodológicas propiamente tal, esa bajada práctica. Ujú. Interesante. Antes de despedirnos, bueno, agradecerte mucho, Daniel, por este espacio de tiempo que nos das, felicitarte y desearte muchos éxitos en tu gestión. Quería hacerte una última pregunta. ¿Qué otro tema tú consideras importante mencionar en esta entrevista sobre la utilidad, de utilidad, pues, para los estudiantes en educación inclusiva? A ver, yo creo que hay dos temas que son interesantes mencionar, como uno quizá a nivel de la política pública, otro ya pensando en quienes se están formando, ¿no? Para ser docentes. Voy a empezar por la segunda. Para quienes se forman, hay que pensar que la educación inclusiva para mí no debería ser un módulo de partida, ¿no? Yo soy súper crítico cuando hay módulos de educación inclusiva. La educación es inclusiva y debe ser inclusiva. Distinto es que hay algunas habilidades que uno tiene que ir fortaleciendo, por supuesto, ¿no? Tiene que conocer eh, algunas especificaciones que puede encontrar en la sala de clase y algunas herramientas específicas, pero realmente debería ser algo que sea transversal a todo, debería ser transversal. Creo que la razón por la que tenemos ahora módulos es porque estamos quizá algunos años todavía de llegar a esa cultura de entender que tendría que ser algo transversal y por lo tanto todavía lo vemos como algo compartimentado, ¿no? Pero eso es algo que debería cambiar y entender que los docentes de quienes se están formando no se están formando para ser docentes o docentes inclusivos, ¿ok? O docentes especializados. Ecuador está avanzando a pasos importantes, es un referente de hecho a nivel de la región, de que no tiene un sistema integrador solamente, sino un sistema inclusivo. Un ejemplo, por ejemplo, es lo que se hace con los estudiantes de altas capacidades, que también se les reconoce y tienen adecuaciones propias, etcétera, ¿no? Otro ejemplo es en uno de los pocos países que tienen, se reconoce la interculturalidad, ¿verdad? Y tenemos una secretaría incluso intercultural bilingüe. El modelo también que les comentaba hace un momento es otra de las fortalezas que tenemos aquí en el país, el bilingüe bicultural, ¿no? Entonces, hay varias cosas que hacen que Ecuador sea un referente y yo creo que lo que falta es eso, ¿no? Que la formación docente sea transversal. Eso a nivel de formación y de, otra vez, de cómo vamos a setear nuestra forma de pensar. Y lo otro, a nivel política pública, quizá invitarles a conocer un poco más del plan Todos Somos Inclusión, que Alexandra lo conoce muy bien porque en su momento pasó por sus manos también, pero es un plan que recoge los esfuerzos que ha hecho el Ministerio de Educación durante varios años y tiene 5 líneas de acción específicas. Una es el fortalecimiento institucional, porque el cambio tiene que empezar de abajo para arriba o de adentro para afuera. Siempre las peores críticas y fallas suelen venir dentro del sistema, no de fuera, por lo tanto un fortalecimiento institucional donde tenemos sensibilización, capacitaciones. Después la inclusión ya en el aula propiamente tal que tenemos ahí, yo creo que una acción que me gusta mucho ahí es que tenemos clases demostrativas, ¿no? De cómo se ve una clase realmente inclusiva. Después tenemos un eje de articulación por la inclusión educativa, porque tenemos que articular, por ejemplo, antes mencionaba los estudiantes de dotación superior o de altas capacidades, con la CENESID para asegurar la trayectoria que van a tener. Son estudiantes que muchas veces pueden saltar 1, 2 o 3 años en su trayectoria educativa, salen a muy temprana edad del sistema educativo y tienen que tener esa orientación. El cuarto es un eje exclusivo de aulas hospitalarias, que es un programa maravilloso que tenemos. La inclusión también tiene que ver con asegurar siempre y en todas partes la educación. Por lo tanto, si hay un estudiante que está con algún tratamiento
que implica que no puede estar en la escuela, sino tiene que tratarse ya sea en su casa o en un hospital. Tenemos el programa de aulas hospitalarias y después también los centros de adolescentes infractores, que es otra forma de inclusión también, es la quinta línea del programa. Quizá compartirles un dato también, cuando nosotros empezamos esta administración estábamos atendiendo a cerca de 54.000 estudiantes con discapacidad en el sistema educativo y teníamos 9.000 fuera, ¿ok? Se hizo una búsqueda activa y se eliminaron varias barreras importantes. Por ejemplo, una de ellas fue que en el proceso de matrícula, cuando tú declarabas que tenías una discapacidad, se congelaba tu proceso, te hacían una evaluación y después veían si te ibas a una escuela ordinaria o una especializada. Y eso generaba que perdieran los cupos, no tuvieran prioridad. Eso se cambió por primera vez en el último proceso de matrícula. La matrícula era automática, donde la familia elegía. Y después se hacía la evaluación en el caso de que haya que recomendarle, porque efectivamente en algunos casos se puede recomendar una escuela especializada, como cuando hay una discapacidad severa profunda, ¿verdad? Pero la mayoría de las veces se puede atender y se debe atender en escuelas ordinarias. Y con eso redujimos esa brecha de 9.000 a 700, último corte que vimos, y esperamos poder ya a mediados del 2023 hacer una búsqueda activa más para ir reduciendo esa brecha al máximo. Entonces hay cosas importantes que se van haciendo a nivel política pública, falta muchísimo, pero bueno, vamos ahí con muchas ganas y con esa alegría y vocación de servicio. Muchísimas Muchísimas gracias, gracias. señor ministro. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. No sé si hay algo más ahí que quieran pimponear. Preguntas un montón, pero no tenemos tanto tiempo. De hecho, la profe nos va a decir, hay que reducir